Estamos en el tercer domingo del tiempo ordinario. El Santo Padre, el Papa Francisco, ha declarado el tercer domingo del tiempo ordinario como el domingo de la palabra de Dios. Es verdaderamente significativo cuando escuchamos el primer texto del profeta Jonás, el capítulo 3 del profeta Jonás. Una estrecha relación entre el anuncio de la palabra y la respuesta también del hombre. La palabra es la fuerza en realidad de Dios para poder renovar y transformar nuestros corazones. Es por eso que el mismo San Juan en su primer capítulo lo recordaba al inicio de esta Eucaristía. Nos dice: al principio era la palabra y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Nos recuerda el prólogo de San Juan. La palabra es Dios, la palabra es Jesús, la palabra es el Señor. La palabra es capaz de transformar nuestra mente, nuestro corazón, de cambiar nuestras estructuras interiores, si nosotros permitimos, por la gracia del Espíritu Santo, que esa palabra produzca lo deseado. En la primera lectura que escuchamos del profeta Jonás, se contrapone la mentalidad de Jonás y también la mentalidad de los ninivitas, que eran una ciudad pagana. Los paganos, según el concepto de Jonás, desde que se lee todo el libro, entendemos que de alguna manera el profeta no consideraba que los ninivitas, que eran paganos, es decir, no eran seguidores del pueblo judío, según su mentalidad, ellos no merecían la misericordia de Dios. En otras palabras, Jonás refleja en todo su libro una convicción sobre poseer la verdad sobre Dios. El pecado más difícil, uno de los pecados más difíciles, es creer tener la verdad por encima de la palabra. Es decir, creer poseer las respuestas a todo, incluso por encima de las exigencias de la palabra. Eso es lo que pasa en ese libro de Jonás. Él aparece tan seguro de sí mismo que incluso cree saber y hasta por anticipado cuál va a ser la reacción de los oyentes. Siente, en el libro se nota no exactamente lo que acabamos de leer, lo que escuchamos, porque hay que leer todo el contexto del libro de Jonás. En todo su libro se nota cómo Jonás siente una cierta rabia al momento en que los ninivitas se convierten tan pronto, tan rápido, y más aún son perdonados por Dios. Eso significa que Jonás no acepta a un Dios libre y mucho menos a unos oyentes flexibles. En realidad, pareciera que no está conociendo a Dios ni a la gente. Esto es la enseñanza pura de lo que la palabra puede hacer o no hacer en nosotros. Si yo me abro a ella, la palabra me renueva, me transforma, como lo ha hecho en los ninivitas. Una sola palabra ha hecho capaz de que toda una ciudad se convierta. Pero también el creerme que poseo la verdad por encima de ella, el creerme que estoy en las condiciones correctas y que no necesito cambiar absolutamente nada en mi vida, puede destruir el efecto de la palabra en mi corazón. El relato de Jonás ejerce de una manera, como hemos dicho, profunda esta enseñanza de este tercer domingo.
El pueblo de Israel se considera justo en la práctica, pero tienen un corazón duro y no escucha la voz de Dios. En cambio, los habitantes de la ciudad de Nínive, que han sido considerados hasta el tope llenos de maldad, hoy han tenido una respuesta a la palabra, han cambiado su vida cuando han escuchado las primeras palabras del enviado de Dios. Hay una verdadera contraposición en la primera lectura, la respuesta de un pueblo inmediata, la respuesta también a medias de quien la predica y el anuncio entonces de la palabra que tiene efecto en el corazón de quien la escucha y se abre a esa posibilidad. El evangelio que hemos escuchado es el evangelio de San Marcos, es el capítulo 1 de San Marcos. ¿Qué nos quiere decir el Señor en el evangelio hoy? Tal vez el mensaje más profundo del evangelio de hoy está contenido en dos líneas un poco paralelas. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Más aún, dos imperativos: conviértanse y crean en la buena noticia. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? ¿Qué significado tienen esas palabras de Jesús en la vida de nosotros? Tal vez tendríamos que entender antes los dos imperativos pronunciados por Jesús esta mañana. La primera palabra es conviértanse, convertíos. En otras palabras, en palabras más profundas, tendría que decir desde el griego para que pueda tener el peso de lo que significa esa palabra. En griego, que quiere decir metanoia, convertirse. Quiere decir cambio de mentalidad. Por lo tanto, el cambio de mentalidad es mucho más profundo que un simple cambio moral, un cambio de conducta. Es verdad entonces que el convertirse implica un arrepentimiento de nuestra vida. Esto quiere decir un giro de la vida. Quiere decir, mis hermanos y mis hermanas, romper los viejos esquemas de la vida que me he construido hasta ahora acerca de Dios, acerca del hombre o acerca del mundo. Las conductas nuevas dependen de los nuevos principios de la vida asimilada. ¿Qué quiere decirnos entonces la palabra en este tercer domingo del tiempo ordinario? Quiere decir la urgente necesidad de un cambio de mentalidad, de un cambio de estructura en mi vida. Jamás vamos a ser diferentes si no hacemos ese cambio de conducta. Podemos decir que creemos en Dios, podemos decir que amamos a Dios, podemos decir que creemos en las verdades de fe de la iglesia y podemos profesar el credo con solemnidad: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, pero en la práctica no cumplir absolutamente nada de eso. Puedo venir a la misa y puedo participar de ella, pero saliendo de las estructuras del templo, seguir con mis propias estructuras internas de pecado, de obstrucción de la voluntad de Dios en mí. Por lo tanto, no se cambia la vida solo con decirlo, solo con expresarlo. Se necesita hacer lo que yo llamo una reingeniería de nuestra vida espiritual. Se necesita hacer cambio de mentalidad, en lo que llama ahora el Evangelio, el convertirnos, la metanoia. Es cambio esencial de la vida. Aquello que no estamos haciendo bien,
tirarlo a la borda, destruirlo, para poder construir canales correctos y adecuados en la vida. Es necesario entonces hoy en el domingo de la palabra hacer efectivo ese resultado en la vida de nosotros. ¿Qué cosas de mi vida están siendo inadecuadas y por dónde debo de seguir mi camino? ¿Qué cosas de mi vida presente son inadecuadas e incoherentes con la actitud de un cristiano? ¿Cómo las debo de tirar a la borda y por dónde debo de continuar mi nuevo camino? Eso es lo que el Señor nos está pidiendo en este domingo. La segunda palabra e imperativo de hoy es creed en la buena noticia. Jesús nos pide, después del proceso de conversión, de cambio de mentalidad, adherirnos a su persona. En ello consiste el ejercicio de nuestra fe, en el caminar unidos a Él, que se verifica en mi cambio, en mi conversión. En el fondo de todo esto está en reproducir la vida de Jesús en mi vida. Créanle, ábranle las puertas a Dios que viene a sus vidas. Recíbanlo a Él en mis palabras, en mis gestos de misericordia, en mis opciones, en mi camino. Creer significa entonces, mis hermanos, configurar la vida entera desde el Señor, desde el sí a Dios. En Jesús debe influir en nosotros de tal manera que todo mi proyecto de vida sea construido sobre la realidad que aceptamos de Dios. Por lo tanto, no se puede permanecer indiferente frente a esta noticia de la palabra de este domingo. La conversión es ante todo dos cosas esenciales en la vida nuestra. Primero, un cambio de ruta en mi vida. No se puede caminar y continuar por el camino de siempre. Eso significa, no podemos seguir nuestra vida pecando de la manera que lo estamos haciendo y todavía anclados en esa realidad de pecado, sin tomar ninguna decisión fundamental en mi vida. En este sentido significa convertirse, retornar al punto inicial del cual se ha partido y de donde nos hemos alejado. Si durante nuestra vida hasta hoy hemos perdido el horizonte de cristianos, debemos retomar nuevamente el camino del Señor. Nuestro punto de partida siempre será Dios. De Él venimos y a Él le debemos todo. Conversión es orientarse a hacer un nuevo camino hacia Él. Conversión es regresar hacia Dios. No basta con que nosotros nos hagamos vagos propósitos de cambio. Se requiere de verdad una fuerza de voluntad interior, una reorientación fundamental de la vida hacia Dios. Por lo tanto, es fundamental que nosotros optemos por la persona de Jesús siempre en nosotros. La tercera actitud, enseñanza de este domingo de la palabra, es un cambio de mentalidad. De hecho, el mismo término que ha usado el Señor hoy en la palabra, cuando nos dijo arrepiéntanse, arrepentíos, viene de la palabra griega metanoia, que significa eso, cambio de mentalidad, cambio de visión de la vida, cambio de la visión que yo tengo de Dios, de mí mismo, del mundo, de la historia. Se trata, en otras palabras, de un reaprendizaje de la vida, desde una nueva estructura verdaderamente valorativa que redimensione nuestra manera de interactuar con el Señor. Mis hermanos y mis hermanas,
A la luz también del Evangelio que hemos reflexionado y de la primera lectura, el Salmo también nos ayuda a interiorizar este llamado. El Salmo 25 que se ha proclamado hoy en la palabra nos invita a convertirnos, que literalmente desde la perspectiva del salmista significa cambio de ruta. Es lo mismo que decir cambio de mentalidad en el camino correcto. La primera y la tercera estrofa del Salmo que hemos escuchado delinean el tema del cambio de mentalidad. Para el pueblo de Israel, Dios traza el camino por medio de sus mandamientos. Por lo tanto, una enseñanza más de este domingo de la palabra es que el creyente, para poder enderezar su sendero, para poder reorientar su camino, para poder cambiar su mentalidad, necesita necesariamente amar los mandamientos y ponerlos en práctica. Quien se deja guiar por el Señor será salvado. Para ello se requiere entonces reconocer la pequeñez nuestra ante Dios. Dios se interesa, según el salmista, por los humildes y los pecadores y les enseña el camino a seguir. Conclusiones, mis hermanos, de este domingo de la palabra. Primero, es necesario darnos cuenta que es profundamente urgente nuestro cambio de mentalidad, hacer una reingeniería de nuestra vida. Segundo, creer en la palabra, que no solamente decirlo, sino configurar mi vida con lo que creo. El cuarto, un cambio de ruta, un cambio de dirección en mi existencia. Y un cuarto aspecto, un cambio de mentalidad que está estrechamente unido al cumplimiento de los mandamientos. Supliquemos al Señor en este domingo de la palabra que mi vida pueda verdaderamente orientarse como Él nos pide en este domingo. La gracia de la palabra y la fuerza del Espíritu sean nuestro impulso para renovarnos en el Señor. Así sea. Amén.